Hola. 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 Ahí estás. Hola. Hola. ¿Qué tal, Alicia? Hola, Hola. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alicia Di Vincenzo, les agradezco la invitación a moderar y les doy la bienvenida a este primer encuentro del ciclo Los Movimientos de la Memoria, organizado por la Dirección General de Derechos Humanos y Memoria de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. En primer lugar, algunas aclaraciones sobre el funcionamiento de esta actividad. Digamos, como habrán notado, por cuestiones técnicas y de organización, los y las participantes de este evento no tienen habilitados ni cámara ni micrófono, pero pueden usar el chat de la plataforma, digamos, para hacer preguntas y comentarios a las expositoras. También queremos avisarles que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live de la Dirección General de Derechos Humanos y Memoria, y que además esta charla va a ser grabada y va a quedar, digamos, luego compartida en redes, así que todos y todas podrán tener acceso a la misma. En primer lugar, digamos, comentarles que el ciclo Los Movimientos de la Memoria propone un cronograma de 4 conversaciones, digamos, 4 encuentros con autores, investigadores y especialistas vinculados al campo de la memoria y los derechos humanos, que tiene como objetivo, digamos, que pretenden discutir, debatir y tensionar los relatos y las categorías con las que se narra y se analiza el pasado reciente. En este sentido, digamos, queremos invitarlos a que revisen el cronograma de actividades, porque creemos que más allá de los temas y intereses específicos, ¿sí?, de cada uno de ustedes, los 4 encuentros están articulados, digamos, por un hilo común, digamos, que es pensar los problemas y los dilemas actuales del campo de la memoria y los derechos humanos, y que seguramente, digamos, serán de su interés. En este sentido, y con este interés de debatir, en todo caso, digamos, de un sesgo de poner en tensión algunas visiones cristalizadas sobre el pasado reciente, digamos, la propuesta para iniciar este ciclo que los y las organizadoras propusieron es, digamos, iniciar con esta charla que está titulada Las voces de la represión, y que tiene como expositoras a Valentina Salvi y a Claudia Felt, autores y editoras del libro Las voces de la represión, lo que sí dijeron los genocidas cuando hablaron. Y en todo caso, les decía, digamos, la figura del represor y sus declaraciones públicas es un problema fuertemente controversial desde muchas dimensiones. Pensaba, digamos, que para los y las investigadoras que nos identificamos, digamos, con la defensa de los derechos humanos, la tarea de comprender y explicar las motivaciones, los comportamientos y los discursos, digamos, que remiten, digamos, a crímenes aberrantes, implica tener que afrontar una serie de desafíos éticos, políticos, pero también, digamos, teóricos y metodológicos de cada una de nuestras disciplinas. Y quizás sea esta una de las múltiples razones por el que el desarrollo, digamos, de este campo de estudio es un poco más reciente dentro de la literatura académica, pero también podría pensarte si este menor interés, ¿sí? Si este menor interés no responde también a que los y las investigadoras compartimos en alguna medida una especie de sentido común cristalizado y más general, digamos, que entiende que los represores, cumpliendo un pacto de silencio, no hablaron de lo sucedido durante el terrorismo de Estado, y que cuando sí lo hicieron, en realidad mintieron, ocultaron, tergiversaron o reivindicado lo sucedido, pero sin aportar datos sustantivos que contribuyeran a la construcción de la verdad histórica. Lo cierto, y lo que vienen a poner en evidencia los distintos artículos que contiene el libro que Claudia y Valentina editan, digamos, y que hoy esperamos que compartan
algunos de esos desarrollos, es que a lo largo de estas más de 4 décadas los represores hablaron y en algunos casos excepcionales hasta rompieron ese pacto de silencio. Entonces, digamos, la propuesta de ese libro, digamos, que es analizar cómo, cuándo y por qué, digamos, los represores hablaron y qué dijeron cuando hablaron, y a su vez los impactos y los efectos que tuvieron y que aún tienen esas declaraciones en la elaboración social del pasado reciente, pero también en la construcción de una verdad histórica sobre esos años. Pero antes de pasar, digamos, a las contribuciones, digamos, y a las intervenciones de nuestras expositoras, querríamos, digamos, comentar que están presentes las siguientes autoridades en esta actividad. ¿Sí? Por un lado, Mariana Caminotti, secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario; Alicia Gutiérrez, directora general de Derechos Humanos y Memoria de la Secretaría de Género y Derechos Humanos; y Cecilia Ballina, coordinadora del área de memoria de la Secretaría de Género y Derechos Humanos. Entonces, en esta instancia, invitamos a Alicia Gutiérrez, directora general de Derechos Humanos y Memorias, a tomar la palabra. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de los movimientos de la memoria. Desde la Dirección de Derechos Humanos nos parece fundamental generar espacios de conversación para escuchar y poner en común investigaciones que nos permiten actualizar categorías vinculadas con la memoria y los derechos humanos. Esas categorías que atravesaron distintas, desde el 83 hasta acá, desde el juicio a las juntas, las leyes de impunidad, los indultos, los juicios por la verdad y los juicios de lesa humanidad, y esa categoría es el pacto, como decía recién Alicia, el pacto de silencio. Y a pesar de la negativa de los represores de dar información fehaciente sobre dónde enterraron o dónde asesinaron a las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, dónde están los bebés apropiados. A pesar de eso, sabemos que la mayoría de los datos, la mayoría de la información que se utilizó durante los juicios y que se está utilizando hoy, los juicios de delito de lesa humanidad, fueron las que recogieron, dieron y compartieron los organismos de derechos humanos, sobre todo las y los sobrevivientes, y también a distintos estamentos del Estado. Esto es lo que logró algo muy importante, que es en materia de memoria, de verdad y justicia en nuestro país. Hace pocos días, el 14 de mayo, en esta ciudad se conoció la sentencia de la causa FESET 3 y FESET 4, que después de 40 años tenemos condenas importantes que han sumado además un hecho que hasta el momento no había sido reconocido en Rosario como delito de lesa humanidad, que eran los abusos sexuales. En los distintos momentos que hemos vivido desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad, hubo declaraciones de algunos represores. En nuestra ciudad, por ejemplo, Tucu Constanzo, que, bueno, Valentina tiene un trabajo sobre eso, que para quienes estamos muy embebidos de las causas, él declaró en la causa Quinta de Funes, pero mucho antes de eso salió en los medios de difusión de la ciudad de Rosario, pidió dinero a cambio de sus declaraciones y nos extorsionó a los familiares. También hubo algunas, esta yo creo que es una confesión de parte de él y luego lo hizo también en el juicio, pero también hubo alegatos, como en Córdoba, de Luciano Benjamín Menéndez, muy encendidos de defensa, una defensa política muy cerrada sobre la dictadura y los objetivos de la dictadura. Yo creo que la investigación de Valentina Salvi y de Claudia Fell cuestiona y actualiza este problema, qué callaron y qué dijeron los represores.
Claudia ha analizado la visibilidad que le dieron los medios de difusión a el juicio a las juntas y el rol de los medios en el inicio de la democracia. Y como ya dije, Valentina ha trabajado exhaustivamente el discurso y las estrategias de los represores en la postdictadura. Y yo digo, creemos que en este mismo camino, interpelar el discurso de los represores no debiera ser un tema solo de especialistas, ni solo de investigadores, sino también que debería ser transversal a la sociedad, y es por eso que lo ponemos a consideración. Antes de finalizar mis palabras, quiero decir que lo que se ha obtenido en la justicia, la verdad, la justicia y la memoria, han sido gracias a la lucha colectiva. Ninguna de estos objetivos se logró por luchas individuales, sino por la lucha colectiva de sobrevivientes, organismos, familiares y gran parte del pueblo argentino que después de la década del 90 se incorporó a esta en forma masiva, y sobre todo la incorporación de los jóvenes. Por eso les damos la bienvenida a todas y a todos, y les quiero recordar que todos los jueves a las 18 horas va a continuar este ciclo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alicia, por tus palabras de bienvenida, y también me ha ahorrado, digamos, decir algunas cosas de nuestras expositoras, así que voy a hacer la presentación formal, digamos, de nuestras participantes. ¿Sí? Están con nosotros y van a exponer Claudia Feld, que es doctora en Ciencias de la Comunicación e investigadora de CONICET, y además es docente en posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA, en la UNCS y en el IDES, y es integrante del Núcleo de Estudios sobre la Memoria del IDES. Y la doctora Valentina Salvi, doctora en Ciencias Sociales, también investigadora de CONICET, integrante del Núcleo de Memorias del IDES y profesora también de grado y posgrado en la Universidad de 3 de Febrero en La Plata y en Buenos Aires. Y si haciendo ambas, como dijimos, son autoras y editoras, digamos, del libro Las voces de la represión, lo que sí dijeron los genocidas cuando hablaron. Y les damos la palabra, creo que va a empezar Claudia con su exposición. No, está ella, sí. Ahí estoy. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, y quiero agradecer en mi nombre y en el de Valentina Salvi por la invitación a este ciclo tan sugerente de charlas, a Cecilia Ballina especialmente, y a la Dirección General de Derechos Humanos y Memoria de Rosario. Es mi primera experiencia en este formato, así que avisen por favor si no se escucha o algo se complica en la cuestión técnica. Lo que voy a hacer es presentar este libro, que lo voy a mostrar a ver si puede verse. Es el libro en cuestión. A ver. ¿Verdad? Las voces de la represión. Declaraciones de perpetradores de la dictadura argentina. El título es ligeramente diferente al que se anunció. Lamento que no se nos haya ocurrido, porque me parece que tiene mucho más gancho lo que sí dijeron los genocidas cuando hablaron, pero el título es otro. Y es un libro que es resultado de un proyecto colectivo, y también de un trabajo intelectual, de colaboración que venimos haciendo con Valentina Salvi desde hace varios años. La investigación tuvo como marco un proyecto financiado de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, los proyectos que ustedes seguramente conocen, los PICT, los PIC, y eso nos llevó a hacer todo un trabajo colaborativo con 10 investigadoras e investigadores durante 4 años,
Y eso también involucró una serie de reuniones, de trabajo, de debate de cada uno de estos textos que están ya publicados en el libro. Hemos discutido los borradores en el marco del Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES. Para iniciar la presentación me gustaría contarles primero cómo surgió la idea de estudiar las declaraciones públicas de represores. Pues nos vamos a referir específicamente y puntualmente a declaraciones públicas, no a la palabra de los represores en ámbitos privados, son entrevistas privadas, sino que hemos trabajado específicamente con declaraciones que circularon públicamente. Entonces lo que yo quiero contar muy brevemente es cómo surgió esta idea, por qué nos parece importante estudiar este tipo de declaraciones y dar una muy breve síntesis de algunos de los resultados de nuestro trabajo. Valentina y yo habíamos estudiado de manera sistemática declaraciones públicas de represores y habíamos visto, esto ya hace varios años, un desfasaje entre lo que investigábamos y un sentido común que acaba de mencionar Alicia, el sentido que dice que los represores no hablaron sobre la dictadura. La verdad es que desde el regreso de la democracia hasta hoy, los represores sí produjeron declaraciones. Muchas veces en esas declaraciones mintieron, silenciaron lo que sucedió, o incluso atacaron a las víctimas, las denigraron, o las revictimizaron. Y también en algunos casos dieron informaciones valiosas para la reconstrucción de lo que sucedió. Nos parece que más allá del contenido de estas declaraciones, estas voces de los represores son discursos que, nos guste o no, participan en la construcción de la memoria. Generan sentidos, tienen efectos sociales, y por eso mismo nos planteamos que su estudio puede proveer herramientas que nos sirvan para intervenir en esas luchas memoriales y también para afianzar una memoria duradera de esos crímenes. Este libro entonces aborda las declaraciones públicas de represores, sus condiciones de posibilidad, sus marcos de interpretación, sus escenarios de ocurrencia, sus contenidos y sus impactos. El libro contiene 10 artículos que recorren diversas trayectorias y declaraciones de represores que hablaron públicamente, como ya dije, acerca de la represión y de los desaparecidos, y la periodización es desde los años mismos de la dictadura hasta hace unos pocos años, hasta la actualidad. El libro se cerró en 2018. Presentamos en el libro solo algunos casos de un vasto trabajo, y analizamos declaraciones tanto de represores muy conocidos como Videla, Arguindegui, Echecolatz, y de otros menos conocidos como Raúl Vilariño, o que se recuerdan menos, porque creo que fueron bastante conocidos en su momento, el Turco Julián, y casos más que han tenido una gran repercusión a nivel local, como el de Julián Corres, Omar Torres y Eduardo Costanzo. Yo quisiera ahora nombrar a los autores y autoras de los artículos porque no sé si circuló, si ustedes tuvieron la oportunidad de mirar el índice, y en lo que yo voy a decir ahora no voy a poder mencionarlos a todos. Entonces, además de Valentina Salvi y yo, que publicamos 4 textos al interior del libro, los artículos fueron escritos por Enrique Andriotti Romanín, Paula Canelo, Diego Galante, Santiago Garaño, Luciana Mesina y Eva Musso-Papa, que son todos y todas investigadores de CONICET. Bueno, en cuanto a los resultados, uno de los resultados, que es lo único que puedo desarrollar ahora, es solo una parte, el trabajo nos permitió comprender que hay una relación entre estas declaraciones y las coyunturas históricas, políticas y memoriales en las que se producen. El libro lo estructuramos justamente en función de ir analizando esas diversas coyunturas históricas. ¿Cuál es la importancia de las coyunturas históricas que voy a mencionar ahora en un ratito?
La investigación nos mostró que las declaraciones de represores raramente se producen de manera aislada. La alternancia entre el despliegue de estas voces en escenarios públicos y el repliegue hacia espacios de menor repercusión dibujaron a lo largo del tiempo ciclos que nosotros hemos llamado oleadas, que no solo se caracterizaron por la irrupción de las declaraciones de represores en la vida pública y también en los medios de comunicación, sino también por su amplificación en los debates sociales y políticos. Nosotras identificamos, a partir del regreso de la democracia, 4 oleadas, que nos permitieron entender de qué manera estas declaraciones se relacionan con los ciclos sociales de persecución penal y de impunidad, y con la activación y desaceleración de las memorias sobre el pasado. La primera oleada la situamos en los años 84 y 85, y comprende el llamado show del horror, las tareas de la CONADEP y el juicio a las juntas militares. Tal vez ustedes, estoy segura de que ustedes recuerdan, qué fue el show del horror en los primeros meses de 1984. Fue la primera presentación mediática de envergadura que hubo sobre el tema de los desaparecidos, que se caracterizó por un fuerte tono sensacionalista, especialmente en torno a las tumbas CNN. Y en ese contexto, muchos medios de comunicación publicaron declaraciones de represores, y entre ellas fueron en ese momento muy notorias la del ex cabo de la Armada, Raúl Vilariño, que había actuado en la ESMA, y que dio detalles bastante escabrosos sobre lo que sucedió en ese centro clandestino de detención. Entonces el artículo que está en nuestro libro sobre estas declaraciones permite entender que en ese contexto puntual de sentidos en pugna, con la convivencia de lenguajes disímiles y con significados todavía no estabilizados sobre los desaparecidos y las desapariciones, las fronteras de lo decible y escuchable estaban todavía en constante cambio. Y de ese modo, esa presentación mediática de Vilariño, que repito, tomó varios números a lo largo de casi 2 meses en la revista La Semana, donde se expuso el punto de vista crudo y cruel del represor, convivía con el interés social que manifestaban muchas otras voces por esclarecer las desapariciones. En esa misma oleada, en esa misma etapa, otro de los escenarios importantes fue el juicio a las juntas militares. Y hay otro artículo en el libro que lo escribió Diego Galante, que analiza las declaraciones de los 9 excomandantes que fueron juzgados en el juicio, y se centra en una cuestión fundamental en el debate de esa coyuntura, que era la cuestión de la responsabilidad. ¿Qué dice el texto? Dice que los comandantes, cuando hablaron, intentaron construir su propia noción de responsabilidad, tratando de salvaguardar a la vez su honor ante los subordinados y la indemnidad ante sus jueces. ¿Y cómo lo hicieron? Separando en sus discursos la noción de responsabilidad de la noción de culpabilidad. Justamente el texto se titula "Culpables de nada y responsables de todo". De esta manera, los comandantes juzgados pudieron arengar a su tropa y al mismo tiempo hacerse, entre comillas, responsables de todo lo ocurrido, sin mencionar jamás acciones ni crímenes concretos, o sea, sin que recayera en ellos, según su discurso, la culpabilidad por los crímenes. Esta primera oleada se cierra con un repliegue de estas voces de los represores hacia círculos castrenses o de menor trascendencia en los debates públicos, después de las leyes de impunidad y de los indultos. Una segunda oleada se inició con las conocidas declaraciones del represor Adolfo Silingo acerca de los vuelos de la muerte en 1995. Ustedes seguramente recuerdan que esas declaraciones fueron vertidas en una entrevista con Berbisky, en un libro que se llamó El vuelo, pero además el propio Silingo estuvo en otros lugares, estuvo notoriamente en programas de televisión como el que en ese momento conducía Mariano Grondona,
Y en ese momento, después de esas primeras declaraciones de Zilingo, hubo muchas intervenciones mediáticas de represores que tuvieron los más variados contenidos y que todas ellas tuvieron gran impacto, y por eso hablamos de una segunda oleada, que la estamos situando aproximadamente entre 1995 y 1998. En ese marco, y mediante diferentes vías, la noción de arrepentimiento fue crucial en las interpretaciones que hicieron los medios sobre estas declaraciones. Nosotras creemos, y lo hemos demostrado, que estos represores no se arrepintieron en ningún caso. Pero es importante entender que en el contexto de escucha, esa noción de arrepentimiento se instaló como consigna y como marca distintiva de esta oleada de declaraciones que, lo vuelvo a decir, fueron producidas en el marco de la impunidad. Y en ese mismo contexto, el libro analiza dos casos, que son el de las declaraciones de Checolatz y las del turco Julián, que también fueron vertidas en programas de televisión, y que son un poco la contracara de ese supuesto arrepentimiento de los represores, porque los dos, en ninguno de los casos, no solo no se arrepienten, sino que ni siquiera reconocen lo que sucedió. En el caso de Checolatz niega los crímenes, dice que no hubo desaparecidos. Es más, muestra un libro que él escribió que se llama La otra campana del nunca más, que ustedes quizás recuerden. Y en el caso de Turco Julián, él reivindica abiertamente la tortura. Bueno, ambos casos están desarrollados con mucho más detalle en el libro, y nos permiten entender que en la Argentina la impunidad no consistió históricamente en una suerte de moneda de cambio que hubiera servido para obtener la verdad por parte de los represores, como sostienen actualmente algunos intelectuales contraponiendo el caso argentino al caso de la Comisión por la Verdad de Sudáfrica. No fue ese el lugar de la impunidad. La impunidad en Argentina generó condiciones de enunciación que terminaron equiparando en un supuesto diálogo, que como demostramos en el libro no fue tal, los argumentos de los perpetradores con los argumentos de las víctimas. Como si la negación del genocidio fuera, en estos programas de televisión, una opinión más, entre tantas, para ser discutida en un debate. La tercera oleada que estudiamos se produjo en el marco de los juicios por la verdad, también en un contexto de impunidad. Dado su carácter no punitivo, los militares, algunos de ellos todavía en actividad, fueron convocados en calidad de testigos, no de imputados, bajo juramento a decir verdad. Entonces, en ese marco fueron los rangos más bajos quienes brindaron información relevante y en algunos casos hablaron de las tareas que desempeñaron en centros clandestinos de detención, pero los oficiales y policías de mayor graduación adujeron no podían mentir porque tenían el juramento de decir verdad, y de hecho hubo varios juicios por falso testimonio, pero lo que decían ellos era que no se acordaban, que no conocían los hechos. Evitaron de todas maneras aportar información, pero igualmente varias de estas declaraciones generaron un alto impacto y habilitaron nuevas vías de investigación. Y en el libro hay un artículo dedicado al teniente coronel Julián Torres, es un artículo firmado por Enrique Andriotti Romanín, que habla del juicio por la verdad de Bahía Blanca, que se desarrolló entre 1999 y 2000, y Torres fue el primer militar en actividad que debió comparecer como testigo en un juicio por la verdad. Entonces, el trabajo muestra de manera detallada, que no tengo tiempo de desarrollar, cómo se reproduce al interior de las filas de las Fuerzas Armadas el silenciamiento, aún, repito, en un contexto de impunidad y a varias décadas de terminada la dictadura. Una cuarta oleada se produjo a partir de 2005, en el contexto de los juicios por crímenes de lesa humanidad. La presencia amplia y generalizada de represores en las audiencias orales, en condición de imputados, constituyó un hecho inédito hasta el momento. Desde el punto de vista procesal, como ustedes saben, los represores acusados podían abstenerse de declarar, porque tienen derecho a guardar silencio sin que eso implique culpabilidad en su contra, pero igual hubo muchos que hablaron en las audiencias orales con participaciones muy diversas entre sí.
Hubo desde arengas políticas contra los juicios, hasta acusaciones y denigraciones hacia las víctimas, pero también hubo cuadros bajos que aportaron informaciones relevantes sobre el aparato represivo. En el libro se analizan dos de estos casos. El del ex gendarme Omar Torres, quien aportó información en la megacausa de la compañía de arsenales Miguel de Ascuénaga en la provincia de Tucumán, y el caso que mencionó recién Alicia, de Eduardo Costanzo, personal civil de inteligencia que operó en los centros clandestinos del Batallón de Inteligencia 121, y sobre el cual hay un artículo de Valentina Salvi, pero básicamente lo que seguramente recuerden es que Costanzo dio información valiosa, y que a lo que nosotros nos interesa en este caso es ver cuáles son las implicancias o cuáles son las mediaciones o qué mediaciones generan estos juicios para construir una verdad social sobre lo sucedido. Y en ese sentido estos juicios, los juicios de lesa humanidad, han tenido un rol muy particular que no han tenido ninguna de las otras mediaciones construidas en las etapas anteriores. Y sobre eso Valentina ahora en unos minutos va a decir algo más. Para terminar, esta investigación muestra cómo se relacionan estos discursos públicos de represores con la construcción de memorias del crimen más imborrable de la historia argentina, la desaparición de personas. Pero también el análisis de los impactos, repercusiones e interpretaciones que estas voces provocaron nos indica que no pueden ser separadas de sus condiciones de escucha y de la expectativa social acerca de que aporten a la construcción de la verdad sobre el terrorismo de Estado. Una y otra cara del fenómeno, los dichos, sus contenidos y silencios, y las formas en que fueron recepcionados, nos hablan del lugar que tienen los represores en la sociedad argentina, pero también de las mediaciones institucionales y de los procesos de elaboración de la violencia que se produjeron colectivamente, como dijeron recién. Por eso creemos que estudiar estas declaraciones fue un camino tan arduo como fructífero para comprender quiénes somos como sociedad, de cara a un pasado que sigue siendo parte de nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Entonces le damos la palabra a Valentina. Bueno, muchas gracias. Hago propias las palabras de agradecimiento de Claudia por la posibilidad de estar acá y en este formato tan particular. También quiero hacer una muy breve mención a Cecilia Ballina, que hace algunos años discutimos con ella en el auditorio del IDES unos crudos que tenía de los juicios y de las entrevistas, de los juicios y de las declaraciones de Eduardo Costanzo en el marco de la causa Guerrieri 1. Invitamos a otros colegas en aquella oportunidad y fue una discusión y un intercambio muy interesante que en algún punto fue un puntapié inicial para animarnos a trabajar estos temas, así que es una linda oportunidad para agradecerle a Cecilia su generosidad en aquel momento y bueno, en esta oportunidad nuevamente. Bueno, lo que voy a presentar yo, que es un trabajo en elaboración que tenemos con Claudia, que estamos haciendo con Claudia, no está en el libro escrito como lo voy a presentar ahora, sino que está en proceso de trabajo, pero bueno, lo queremos poner a discusión para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, porque justamente este libro sigue presentando para nosotras nuevas aristas y produciendo nuevos emergentes de investigación, y queremos justamente aprovechar esta oportunidad para presentar uno de estos emergentes que estamos pensando, y que refiere a la relación que hay entre la palabra de los represores con la demanda de verdad, es decir, con ese aspecto central de los procesos memoriales que atravesaron nuestro país desde finales de la dictadura y que es parte de los debates políticos actuales. Creemos que esta investigación provee claros aportes para pensar la historicidad de esta relación, pues esta investigación nos ha permitido al menos trabajar 3 líneas para empezar a preguntarnos por esta relación entre
la palabra de los represores y el problema de la verdad. La primera es que pudimos descubrir diferentes nociones de verdad, o las diferentes dimensiones de la noción de verdad que están en juego en esta demanda de saber que fue históricamente dirigida hacia las Fuerzas Armadas y hacia los represores. En segundo lugar, nos permite preguntarnos por el rol que tuvo la palabra de los represores en la búsqueda y elaboración de esa verdad, tanto cuando imperó la impunidad, como cuando fue posible la acción judicial. Y en tercer lugar, nos permite revisar la relación entre verdad y justicia en un contexto en el que algunas voces se alzan sosteniendo que los represores dirían la verdad sobre sus crímenes si no fueran penalmente perseguidos, o que la acción penal es la causa que impide que ellos rompan el silencio. Como es sabido, en sociedades como la Argentina, donde se implementó un plan sistemático de desaparición de personas, con el consecuente desconocimiento social sobre la violencia perpetrada en la clandestinidad, la demanda de información hacia los responsables se planteó tempranamente desde los familiares y los organismos de derechos humanos. En efecto, hay información imprescindible que solo poseen los represores y que no ha podido ser averiguada por otros medios. Sin embargo, como nos demuestra la trayectoria histórica de los organismos de derechos humanos, la demanda de verdad no es solamente un reclamo hacia los responsables, es una categoría política, nacida al calor del proceso social, que al mismo tiempo que denuncia públicamente el silencio corporativo de los militares, es también una práctica activa de construcción llevada adelante por organismos e instituciones. Estos actores, a lo largo del tiempo, pudieron reconstruir la modalidad represiva mediante una inmensa tarea que implicó, entre muchas otras acciones, la recopilación de testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, la desclasificación y creación de archivos, la identificación de cuerpos NN, la búsqueda y recuperación de 100 y 130 niños y niñas apropiados, la revelación pública de la identidad de los represores. Este conjunto de informaciones recopiladas y documentadas por parte de los organismos de derechos humanos fue, en distintas etapas, puesta a disposición de la CONADEP, de la justicia y de toda la sociedad. Ahora bien, volviendo a la demanda hacia las Fuerzas Armadas y a la necesidad de que los represores den informaciones que hasta ahora desconocemos, pudimos observar en nuestro trabajo que ante el silencio mantenido corporativamente, la palabra pública de los represores estuvo siempre rodeada de una expectativa social respecto de lo que podrían llegar a decir. ¿En qué consistió esta expectativa? En esperar que, además de dar información fáctica, los represores manifestaran algún tipo de reconocimiento del carácter horroroso de sus crímenes, que no se expresó como un pedido de arrepentimiento moral o individual, sino como reconocimiento de la criminalidad de sus acciones. En este largo proceso, la verdad que fue construyendo la sociedad argentina ha requerido y requiere, como sostienen Alejandro Berti y Roberto Pitaluga en un texto muy interesante publicado en la revista Aleteia, de esa verdad fáctica que sirve para conocer pormenorizadamente cuáles fueron los crímenes, quiénes fueron los criminales y cuál fue el destino final de cada víctima, pero también de una verdad social, como construcción que dé cuenta de cómo se configuran sentidos en torno a esas desapariciones y a su ya larga historia posterior, que sirva para ponderar los desafíos éticos y políticos que plantea la responsabilidad de quienes cometieron los crímenes y que, en definitiva, permita construir una condena simbólica y duradera hacia ellos y que sirva también de antídoto al negacionismo. Estas múltiples dimensiones que encierra tanto la verdad como demanda de saber y como categoría política y práctica de construcción, nos permitió identificar la brutal reducción que sufre justamente la noción de verdad cuando se la circunscribe solamente a su dimensión fáctica, a la demanda de informaciones que, si bien es imprescindible y solo los represores conocen, resulta equívoca y falaz a la hora de comprender el error que jugó la palabra de los represores en su relación con la verdad
en los últimos 40 años. Justamente, el trabajo de investigación nos permitió ver que, en tiempos de impunidad, luego de las leyes de punto final y obediencia debida, entre 1987 y 2005, fueron los mismos represores quienes, en diversos ámbitos públicos, especialmente en los medios de comunicación, como decía Claudia, relativizaron, negaron y falsificaron esa verdad ya construida en diversas instancias judiciales e institucionales, como fue el juicio a las juntas o la CONADEP. En efecto, en esos años, muchos represores falsificaron y negaron esa verdad social con la anuencia y aceptación de buena parte de la dirigencia política y el periodismo. De hecho, en la segunda mitad de la década del 90, se produjeron las declaraciones negacionistas de Miguel Echecolás, las provocaciones de Macera, las declaraciones jactanciosas del Turco Julián y de Vergés, entre otros. Ese contexto de impunidad muestra que la tarea de sostener y legitimar esa verdad social frente a la negación y la falsedad del discurso de los represores ha sido, y es todavía, un esfuerzo permanente. La investigación también nos permitió identificar, ya en el plano conceptual, que esa reducción de la verdad a su dimensión fáctica se apoya en un supuesto epistemológico por el cual los represores son quienes mantendrían una relación con la verdad como condición inmanente y natural derivada de su posición de victimarios, como si esa verdad fuera tan solo un acto de revelación de información y no necesitara también de mediaciones institucionales, espacios discursivos y contextos de escucha para confluir en la construcción de esa verdad social y esclarecedora sobre lo sucedido en la dictadura. Veamos tan solo un ejemplo trabajado en el libro y que es muy conocido por ustedes, y es el de Eduardo Constanzo, un integrante del grupo de tareas que se desempeñó en el Batallón de Inteligencia 121 de la ciudad de Rosario. Constanzo dio informaciones sobre los crímenes ocurridos en ese centro clandestino, en varios centros clandestinos de la provincia de Santa Fe, tanto en un contexto de impunidad como en el marco de los juicios. Pensemos en este caso, como otros que no tenemos tiempo de desarrollar, muestra de qué manera estos contextos modifican y condicionan los efectos y consecuencias de la palabra pública de los represores, en términos de construcción de verdad. Entre 1992 y 1997, en un contexto en el que estaba cerrada la vía judicial, Constanzo, entrevistado por los medios de comunicación locales, dio información sobre los crímenes cometidos en los centros de detención de Rosario y nombró a militares a cargo de las operaciones represivas. En esa etapa de impunidad, las crudas informaciones sobre torturas y asesinatos que daba Constanzo circularon en los medios de prensa. En ese marco, en el que el Estado no proveía los mecanismos legales para que eso que se escuchaba por primera vez contribuyera, repetimos, junto con otros datos ya reconstruidos y probados, al esclarecimiento de la construcción de la verdad sobre lo sucedido, fueron los familiares y los sobrevivientes los que debieron corroborar la información brindada por Constanzo. Los medios de comunicación que reproducían esa información de manera exhibicionista y replicando el lenguaje crudo e hiriente del represor, no proveían herramientas para alcanzar, sin más mediaciones, esa verdad social que permite tanto conocer la violencia producida como comprender los alcances éticos y políticos del terrorismo de Estado. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando se abrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad y Constanzo realizó similares declaraciones en sede judicial? En las causas Guerrieri 1 y 2 y Hospital Militar de Paraná entre 2009 y 2013, Constanzo identificó a los miembros de los grupos de tareas, describió las circunstancias en las que fueron asesinados diversos grupos de detenidos desaparecidos y señaló el lugar en el que varios cuerpos fueron inhumados clandestinamente. Esto permitió que en el predio del Ejército ubicado en la localidad de San Pedro, el equipo argentino de antropología forense encontrara 8 cuerpos en 2010, de los cuales fueron identificados los restos de 6 desaparecidos. Las declaraciones de Constanzo también aportaron información sobre el caso de Sabina Gugino Valenzuela Negro.
hija de desaparecido nacida en cautiverio y encontrada y restituida a su familia biológica. Este caso permite entender la utilidad de las declaraciones sociales e institucionales, de las mediaciones sociales e institucionales como las que se produjeron en los juicios por crímenes de lesa humanidad, que colaboraron para que determinada información sea reconocida, visibilizada y construida como verdad. Este y otros casos trabajados en el libro nos permiten arribar a ciertas consideraciones entre la relación entre verdad y justicia. Primero, que la información brindada por los represores en las pocas ocasiones que fue valiosa y que fueron nuevas, tienen el valor de un dato fáctico, pero adquieren el estatus de verdad cuando se encausa en mecanismos institucionales que permiten sopesarla, investigarla, chequearla y dirigirla hacia la construcción de esa verdad social. Segundo, que en los momentos en que se clausuró la vía judicial y el Estado abdicó de su rol de mediador, justamente se separó de hecho la verdad de la justicia, y se abrió el libre juego de las declaraciones reivindicativas o negadoras de los represores, como los casos que mencionaba Claudia, de Echecolazo, del Turco Julián, mostrando que uno de los efectos de la impunidad ha sido justamente la puesta en peligro, en la voz de los propios represores, de la verdad social e institucionalmente construida como una plataforma ética contra el negacionismo y el silencio. Tercero y último, que no se trata de dar como existente y o necesaria una verdad que esconden los represores. Se trata en cambio de articular esa información que puedan llegar a brindar con un proceso más perdurable y profundo, que será veraz siempre y cuando se acople al conjunto de verdades ya probadas, y que tienen la cualidad de apoyarse unas con otras, y en las que la justicia ha jugado un rol fundamental, confluyendo así con esa verdad social. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. En realidad les recordamos que los invitamos a hacer preguntas a través del chat, ¿sí? Digamos, la dinámica, digamos, que pensamos es que, en definitiva, yo voy a hacer una pregunta, ¿sí? Una o dos preguntas, en realidad, para dejar lugar a las preguntas y los comentarios de los participantes y para que tengamos en un tiempo breve, digamos, para cerrar esta actividad. Bueno, y en realidad, en alguna medida, digamos, si pensando en las dos intervenciones, voy a hacer una propuesta para que cada una pueda abordar, en todo caso, lo que quiera decir. Digamos, las dos intervenciones hablan y despliegan un conjunto de problemas y de casos, digamos, que este tipo de actividad no permite, digamos, hacer algunas preguntas muy puntuales, pero sin embargo, digamos, yo lo que quería preguntarles es si creen, digamos, que existen algunos efectos actuales, o por decirlo de una manera más grosera, residuales, ¿sí? De ese momento de alta difusión y circulación en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Que tuvieron el discurso de los represores en la década del 90 y en el contexto de impunidad, digamos, pensando, digamos, que en una especie de contraposición, en que en la actualidad los represores hablan casi exclusivamente, ¿sí? En el marco de los juicios, ¿sí? Y respetando en todo caso, o con esas mediaciones institucionales, ¿sí? Que no existían en la década del 90. Pero que sin embargo parecería, ¿sí? Que esa construcción de verdad por algunos momentos queda confinado a esos espacios de la justicia y algunos sectores de la prensa, digamos, que apoyan o que siguen estas reivindicaciones, y de las instituciones estatales dedicadas a los derechos humanos y los organismos. Entonces hay como una sensación, o por lo menos esta es mi lectura sesgada y es una opinión, digamos, de que conviven también con la circulación de ciertos discursos sociales que todavía, ¿sí? Digamos, mantienen la reivindicación de la actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la dictadura, ¿sí? Que si bien no niegan la existencia de los desaparecidos, sí parecen evocar algunos de esos tópicos que en los 90 circularon ampliamente, ¿sí? Como el problema de la cuantificación, ¿sí? El problema de los juicios como venganza política, o incluso el cuestionamiento a los organismos de derechos humanos. Entonces, digamos, la
pregunta amplia, general y un poco excesiva, ¿sí? Es pensar, en todo caso, ustedes cómo ven, digamos, la relación, ¿sí? La pervivencia, o, digamos, de estos discursos que en alguna medida, digamos, ponen en cuestión socialmente lo consolidado en la justicia, o, digamos, cuál sería la propuesta, digamos, la tarea colectiva que tenemos que llevar adelante para que esa verdad, digamos, creada en los juicios, digamos, tenga una difusión, una circulación más amplia. Bueno. Si no hay preguntas todavía de los participantes, podemos comenzar por aquí y luego vemos. Menuda pregunta. Perdón. No, bueno, en primer lugar diría una cuestión, a ver, diría dos cosas, ¿no? La primera cuestión es el impacto, la fuerza, la visibilidad y las consecuencias que tuvo la marcha del 2x1, muestra que si se trata de poner en juego una crítica a los juicios, que muchas voces, dirigentes políticos, periodistas, hacen circular en la actualidad, creo que eso es conocido por todos, no será la figura de los represores, no es la figura de los represores condenados, el elemento aglutinador que permite hacer pública y buscar adhesión, empatía, para una crítica a los juicios y a una crítica a cierto discurso político ético que busca justamente un reconocimiento respecto de las consecuencias de ese pasado. Hay otros elementos aglutinadores y que tienen que ver más bien con un discurso histórico de las Fuerzas Armadas y que ha circulado hacia ciertos sectores sociales, y es el discurso de la reconciliación, con nuevas figuras, ¿no? No se trata de reconciliarse con los represores, sino construir una idea muy fuerte y muy pregnante de que fue una guerra entre hermanos, una guerra fratricida, y que hubo víctimas de todos lados. Incluso hay discursos articulados por los propios hijos de los represores, que se colocan ellos también como víctimas de una suerte de consecuencia de la violencia de los 70, donde más bien hay un discurso del sufrimiento, ¿no? Y que parecía que no se busca hacer empatía o reivindicar la figura del represor condenado, ¿no? Quizás sí, pero muy mediado por este otro discurso. No se trata tanto de represores. Por eso también me parece que, digamos, hay una centralidad de otras figuras hablando sobre los represores condenados, más bien los hijos, ¿no? Entonces ahí hay una tensión entre la circulación de esos discursos y la contundencia de la marcha en contra del 2x1, que marcó esta idea muy fuerte y muy contundente de con ellos en el medio de la sociedad, como si nada hubiera pasado, libres, no queremos seguir, ¿no? Me parece que ahí sí hay una fuerza y un efecto de los juicios contundente. Bien. No sé si Claudia quiere decir algo o vamos a las preguntas del chat. Sí, no, solo una cosa chiquitita para agregar, que me parece que es interesante volver a la escena de los años 90 y sobre todo a la escena televisiva, que bueno, que ya pasaron muchísimos años, hay generaciones completas que no lo vieron, y bueno, y en otros sentidos creo que es una escena bastante olvidada. Los años 90 quedaron como una especie de paréntesis entre dos momentos fuertes de la memoria, y yo creo que no es una interpretación muy, muy acertada, porque los años 90 tuvieron su propia dinámica, y en ese momento no es que todo hacía pensar que en algún momento se iba a romper la impunidad, más bien todo lo contrario. Entonces las cosas que pasaron en un contexto en el que la impunidad estaba aparentemente garantizada.
Y esa escena en la que, por ejemplo, yo en el libro lo que trabajo es ese programa en el que Grondona invitó a Echecolats y Alfredo Bravo, que quizás algunos de ustedes lo recuerdan. Y lo que intentó hacer Grondona, que un poco lo que yo veo es que no lo logra, y el por qué no lo logra es lo que trato de explicar, trata de hacer un debate entre el victimario y su víctima, entre un torturador y su víctima. Y se pregunta, de manera que yo creo que no es ingenua, ¿por qué no lo logra? ¿No? Y bueno, no lo logra porque establece un debate que parecería equiparar dos tipos de opiniones y dos tipos de discursos en un escenario fuertemente asimétrico, donde, porque no existen mediaciones como la justicia en ese momento, y no existen otras mediaciones que pueda interponer el medio de comunicación, el torturador termina revictimizando a su víctima a partir de toda una serie de cuestiones que aparecen en ese programa. Esa escena de la aparente equivalencia es una escena que continúa en el imaginario de ciertos sectores en la actualidad, donde habría que sentarse a debatir, donde habría que sentarse, como dijo Valentina, a reconciliarse o a ver puntos en común. Y yo creo que ahí es importante tener en cuenta esta gran asimetría que hay entre quienes cometieron la violencia y quienes fueron sus víctimas. Y que no es que nos ponemos a debatir de igual a igual de ninguna manera y nunca. Entonces, ahí se necesitan escenarios muy específicos para eso. No es que solo la justicia provee un escenario muy específico con unas mediaciones muy importantes y muy necesarias. Puede haber otros, se pueden imaginar otros, pero de ninguna manera una mesa de diálogo, ni un diálogo entre iguales, ni ningún tipo de formatos que aparecieron en las opiniones, sobre todo en los años del macrismo, ¿no? Que aparecieron como formatos, entre comillas, posibles para lidiar con el pasado. Y bueno, me parece que en este libro queda claro que esos formatos ya han sucedido, que fracasaron y que además tienen consecuencias espantosas. Bien, muchas gracias. Paso entonces a las preguntas del chat, ¿sí? La primera es de Florencia Calvo, ¿sí? Le dice: buenas tardes, gracias por las exposiciones. Me interesa el concepto de oleadas como términos de periodización. Quería saber si había teoría al respecto y si esta división serviría solo para el objeto de las declaraciones de los represores o podría adaptarse para los testimonios de memoria en general. La segunda, de Cristina, pregunta: quisiera saber qué opinan Claudio y Valentina sobre entrevistar a perpetradores en este tiempo presente, condenados y no condenados. Mercedes Figueroa les pregunta acerca de la categoría de represor, si se piensa como pura o presenta para el caso argentino zonas grises, ¿sí? ¿Qué trayectorias presenta? Bien, y leo las dos últimas preguntas, y si quiere, para que puedan tener tiempo de responder. Javier Núñez pregunta, ¿qué piensan de los testimonios de ex conscriptos? Si puede englobarse en el universo negacionista, y se piensa en los sucesos del 5 de octubre del 75 en Formosa. Ángela Ballesteros pregunta, para Valentina, perdón, voy muy rápido, ¿me dicen? Sí, estoy yendo muy rápido. Son todos temas bien, muy densos, digamos. Está igual abajo el chat para leerlas. Ay, no lo puedo leer. Bien. ¿Sí? Sí, sí. No sé si quieren, digamos, elegir alguna de las preguntas para contestar, ¿sí? Porque digamos, hay intervenciones largas que no sé si vale la pena, digamos, reponerlas desde la lectura, quizás sea más conveniente a lo mejor abordar algunas. Bueno, si quieren empiezo yo con la de las oleadas. Nosotros, Valentina y yo, pero además todo el grupo de trabajo que fue los y las autoras del libro, más otros investigadores y otras investigadoras que estuvieron en el PICT, en el proyecto, y que además otros que estaban fuera del proyecto participaron en los debates y discusiones. Hay como 30 personas involucradas en todo este trabajo de reflexión. En todo ese trabajo, con el objeto específico, o sea, la pregunta es sobre si las oleadas es un concepto
bueno, no es un concepto que nosotros hayamos sacado de otro lugar, quizás alguien lo trabajó en algún otro lugar, pero nosotros no lo elaboramos especialmente para este trabajo. La segunda pregunta es si eso se aplicaría también a testimonios de víctimas, y lo que yo quería decir es que me cuesta más pensarlo, porque lo que nosotros vimos a lo largo del tiempo, en el proyecto, perdón, los saltos, pero en el proyecto lo que hicimos, además de los trabajos, de las investigaciones específicas, fue armar una base de datos con declaraciones de los últimos 40 años, y donde ahí se ve mucho más claro, porque aparecen casos que no son mencionados en el libro, se ve mucho más clara esta cuestión de que por un momento se produce una especie de contagio donde son muchas, sobre todo es muy claro en los inicios del 84-85 y en los 90, mediados de los 90, y que después baja eso, y deja de tener interés o deja de circular públicamente, etc. Entonces, me parece que para este objeto específico tiene bastante sentido pensarlas así y caracterizar cómo dialogan este tipo de declaraciones con sus contextos, ya sea de impunidad o de persecución penal. Creo que las víctimas, me parece que no tienen tanto interés esta periodización, salvo para temas muy concretos. Y por ejemplo, el que mencionaron al inicio de las víctimas de violencia sexual en los centros clandestinos de detención. Evidentemente, si uno toma temas concretos, sí va a haber una suerte de oleadas donde el tema parece tener como mayor trascendencia. Por ejemplo, en los testimonios del 84, y también en los del juicio, pero sobre todo en los del 84, que circulaban por los medios de comunicación, los testimonios de víctimas se basaban, la temática más importante era la tortura física, ¿sí? Y los temas sí van como generando momentos donde X temática empieza a tener interés porque no se había visto en un momento anterior, o porque se visibiliza de pronto, o se visibiliza a lo largo del tiempo, como es el caso de los crímenes sexuales. Pero me parece que no sé si tiene tanto sentido pensar en oleadas para la periodización de los testimonios de víctimas. No sé, Valen, si querés agregar o pasar a otra. Segunda pregunta, respecto de entrevistar a perpetradores. Bueno, habría que ver quién, para qué, ¿no? En primer lugar, si es para una investigación académica. El periodismo lo ha hecho. Ha habido muchas entrevistas públicas, también entrevistas que después fueron editadas en libros, entrevistas en televisión. El periodismo ha tenido un debate también, o se han generado algunos debates en torno a esa situación de entrevista que se ha visto tanto al entrevistado como al entrevistador. Me parece que la respuesta no es una respuesta en vacío, digamos, ¿no? Me parece que hay que pensar claramente si se trata de una investigación histórica o sociológica o antropológica, para qué, por qué, para investigar qué, y ser muy consciente de las limitaciones que tiene ese instrumento, y que incluso la misma situación de entrevista o aquello que pueda aparecer en una entrevista con un perpetrador puede modificar sustantivamente lo que uno estaba investigando o tratando de pensar. Y tiene que haber una dimensión muy reflexiva del propio lugar del entrevistador o del investigador, la investigadora en ese trabajo. Y después también un trabajo reflexivo, que es algo que nosotros discutimos mucho, que es cómo traer esa voz en el propio texto, en el propio trabajo de investigación, en la propia publicación. O sea que hay que establecer un conjunto de, justamente, mediaciones reflexivas, analíticas, que puedan incluir elementos políticos y éticos para pensar cómo, qué y de qué manera, ¿no? No tengo una opinión respecto de si está bien o está mal, me parece que esa no es una discusión que se pueda dar en el ámbito de la investigación. Sí, lo que hay que hacer es claramente reflexivo de esto, y me parece un punto de partida muy interesante poder estudiar o analizar los debates que hubo en el ámbito del periodismo en torno al rol del entrevistador. Hubo entrevistas muy distintas, desde la de
Berbisky hasta la última en el libro de Ceferino Reato, ¿no? Pensando en una muy cercana. Entonces, y ahí hubo un debate en torno a esas entrevistas, o las que mencionaba Claudia, ¿no? Sé que un punto importante sería retomar ese debate, ¿no? El debate que tuvo el periodismo y los efectos que tuvieron esas entrevistas también. Bueno, quieren que tome la tercera pregunta, que es sobre la categoría de represores, si la pensamos como una categoría pura o pensamos en zonas grises. Bueno, les conté que había 30 personas más o menos involucradas, hubo 2 reuniones muy importantes, pero otras más de debate. En todas se discutió de qué hablábamos cuando hablábamos de la categoría represor. Una categoría hiperdiscutida. Algunos de nuestros colegas y algunas de nuestros colegas estaban básicamente en contra de que la utilizáramos, y si ustedes ven, el título del libro no usa la categoría represor. Hablamos de perpetradores, que es tampoco muy convincente, pero lo que sí nos importa es que justamente lo que hicimos, el trabajo de investigación tuvo como partida o como punto de partida la idea de pensar en la construcción social de esa categoría, de pensar que es una construcción histórica y que no siempre significó lo mismo. Entonces, parte de lo que va sucediendo en estas distintas oleadas es que esas voces de estos perpetradores o de estos responsables dialogan con las categorías que se usan para calificarlos a ellos en esos mismos discursos, en esas mismas presentaciones, ya sea mediáticas o en el escenario en el que se den. Pero lo de las zonas grises me parece que es muy interesante, porque el libro tiene un par de artículos que justamente tensionan esa categoría. Más de un par de artículos, tiene al menos 3 artículos. Hay un artículo sobre el discurso del general Arguindegui, que fue ministro del Interior en gran parte de la dictadura, y sobre el almirante Mayorga, que si bien no tuvo, estaba retirado al inicio, digamos, ya del golpe de Estado, fue una de las voces que defendió a la Armada y a los marinos acusados, básicamente a Chamorro, en gran parte, digamos, de lo que fueron los alegatos a favor de los crímenes. Entonces, esos discursos que se mantienen durante años, bastante inconmovibles, justamente desmienten un poco que las coyunturas van cambiando, porque ellos no cambian, sea cual sea la coyuntura, permiten ver que no está solamente la cuestión del represor como el ejecutor de las acciones de violencia, sino que también la represión, el discurso de la represión, ha tenido un montón de otras capas y de otras participaciones, y en este caso han sido de dos personas muy centrales, sobre todo Arguindegui, en el régimen. Y por otro lado está otro trabajo que yo mencioné, que es sobre el gendarme Omar Torres en Tucumán, que lo que hace Santiago Garaño, que es el autor de ese trabajo, es justamente discutir y pensar en qué sentido Omar Torres es presentado como testigo en ese juicio, y es uno de los testigos fundamentales del juicio, y además tiene mucha, entre comillas, legitimidad dentro de lo que es la querella, alguna de las querellas del juicio. Entonces me parece que ahí lo que hace Santiago Garaño es tratar de pensar cómo algunos personajes del aparato represivo no van justamente con la categoría más clara de represor que nosotros tenemos en nuestro imaginario. Y me parece que vale la pena como ir por esos trabajos para poder pensar justamente en esos casos más complejos. No me gusta la noción zona gris para hablar de represores, pero sí para estos casos más complejos. Bien, ahora deberíamos, perdón, ir cerrando con las últimas preguntas, si ustedes quieren elegir alguna de ellas para responder de forma breve, así comenzamos a cerrar la actividad. No, respecto al comentario de Laura Ortiz, bueno, esto es un puntapié inicial, esperamos que haya muchos otros trabajos que se ocupen de este tema y que puedan incursionar, como dice Laura, en el caso de la Cucantón, ¿no? Bueno, de hecho hay ya gente que está comenzando a trabajar estos temas pensando más claramente el lugar desde una perspectiva de género, ¿no? Y también
pensar el lugar de las mujeres. En el equipo hubo una investigación que no salió publicada en el libro, que ahora va a salir publicada, trabajando el rol de la apropiadora, ¿no? Donde claramente ahí hay del apropiador y del apropiador, ¿no? Y la aparición de ese lugar central ahí de una mujer para pensar una figura que en general no aparece muy asociada a la figura del represor, pero que está muy presente y es parte de un mismo circuito de violencia, ¿no? Así que hay mucho para explorar, sin duda, ¿no? Así que bienvenido, Celia. Me parece que esto es un puntapié, habrá otros trabajos muy interesantes para seguir leyendo sobre estas cosas. Y para terminar con una sola de las muchas e interesantes preguntas que agradezco y agradecemos con Valentina, sobre el sensacionalismo de las primeras presentaciones de lo que se llamó el show del horror, hay claramente un antes y un después del Nunca Más, de la publicación del libro Nunca Más y de la emisión televisiva de un programa que se hizo con los testimonios de algunos de los testigos de la CONADEP y que se hizo en julio de 1984. Y ese programa claramente opta por formatos para nada sensacionalistas y creo que se produce un choque tan grande con lo que fue la vivencia personal de esos testigos que termina generando todo lo que son las presentaciones posteriores y sobre todo la presentación mediática del juicio, en el que ustedes saben que no hubo cobertura televisiva con sonido, o sea, se desactivó el sonido de la cobertura televisiva, fue justamente para atenuar ese sensacionalismo y para provocar cierto distanciamiento y para atender a cierto pudor ante las revelaciones que salían, que se podían escuchar en esos testimonios. Muy bien. Si no tienen interés a lo mejor responder alguna pregunta específica, le damos la palabra a Cecilia Ballina, ¿sí? Quien... Ahí estoy. ¿Me escuchan? Hola, Claudia, Valentina. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado y haber compartido esta actividad. Tengo muchísimas preguntas, pero a mí no me tocaba preguntar. Solamente me parece, y retomo 2 o 3 cosas que me parecen súper interesantes como para poder, y que era un poco la intención de armar este ciclo, que son cuestiones que están en debate, y que son importantísimas para poder seguir planteando los procesos de construcción de memoria. Me parece que el tema de la verdad como categoría política y no como una cuestión fáctica es una preocupación de todos estos procesos de memoria que no pueden circunscribirse a las condenas específicas de cada juicio, por ejemplo, de lesa humanidad, sino cómo se sigue construyendo esa categoría simbólica para justamente, por ejemplo, cuando, como lo que hemos visto frente a otra cuestión que planteaba Valentina, esta diferencia entre responsabilidad y culpabilidad. En la medida en que no terminemos de construir una categoría de verdad política que logre incluso perforar las filas del ejército en cuanto a su discurso, ¿no? Que no haya más imágenes, esta imagen de dar vuelta a la página, o estos problemas que se plantean frente a cómo hablar de las nuevas generaciones. Cecilia tiene problemas de conectividad. Ejemplo, es esa imagen. ¿No me escuchan? ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí, yo sí. ¿Sí? Bueno, lo que se escuche quiere decir que me parece que esta cuestión entre la culpabilidad y la responsabilidad es un tema que toca muy de cerca el tema de las instituciones como el ejército, frente a la cual el discurso democrático tiene que seguir generando interpelaciones y relaciones, y me parece que ahí hay una vía de reflexión y además en la cuestión esta, la que planteaba Valentina, de cuáles son las mediaciones para plantear el tema de estas investigaciones sobre lo que sí dijeron los represores, que era una forma más mediática de convocar a la reunión, digamos, las voces de los perpetradores. Me parece que las mediaciones, para hablar de las mediaciones, como este libro es una mediación que nos permite acercarnos a
a estas categorías y a las reflexiones que ustedes hicieron como grupo de investigación, pero son estas reflexiones que nos tenemos que hacer desde los espacios de memoria, por ejemplo, qué posibilidad tienen hoy de albergar reflexiones de este tipo. Creo que es un debate que se tiene que abrir y profundizar, y me parece que, bueno, estas son preguntas que nos quedan, que anotamos para seguir trabajando en este ciclo y en los próximos encuentros. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado y nos vemos pronto. Muy bien, y ahora, digamos, para cerrar, la invitamos a Mariana Caminotti, secretaria de Género y Derechos Humanos, a decir unas palabras de cierre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo mío, muy pero muy breve, porque bueno, ha sido realmente una excelente presentación. Agradezco muchísimo a Valentina y a Claudia el haber compartido con nosotros este trabajo de investigación tan sistemático y tan desafiante en términos de lo que plantea, en términos intelectuales, en términos políticos. Y me da muchísimo gusto que sea parte de este inicio del ciclo de los movimientos de la memoria que ha organizado la Dirección General de Derechos Humanos de Rosario, en el marco de la creación de esta Secretaría de Género y Derechos Humanos, que tiene muy poco tiempo, y que uno de los objetivos justamente que nos planteamos con la creación de la Secretaría y las actividades de todas las áreas es justamente poder estrechar el diálogo entre quienes estamos en el Estado hoy pensando e impulsando políticas públicas, en este caso locales, y la academia, porque realmente creemos que ahí hay un espacio de retroalimentación que es fundamental, y más en un momento en el cual es tan importante pensar y reactualizar permanentemente el debate sobre cómo garantizamos y cómo protegemos derechos humanos en un contexto donde hay agudas desafíos en términos del ejercicio efectivo de derechos. Y creo que, bueno, que este debate sobre el pasado reciente y sobre la construcción social y política de la memoria nos abre un espacio muy rico de reflexión que va a continuar los 3 jueves siguientes de junio en este horario. Así que bueno, nos han puesto la vara muy alta porque ha sido una presentación súper interesante y preguntas que han quedado allí para seguir pensando, así que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todas las personas que hoy se acercaron a este Zoom a compartir este momento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Puedo decir una cosita, bueno, agradeciendo también, solo una cosita que si no la digo, el editor que ha sido tan generoso con nosotros se va a enojar mucho, que es dónde conseguir el libro en este contexto de cuarentena. El libro está tanto en físico, impreso, como en ebook. En ebook, la página, además de Amazon, pero para poder tenerlo en pesos, lo que me dijo el editor es que está en bajalibros.com, en el formato ebook. Y el formato libro, en ediciones Miño y Dávila, se consigue. Así que, bueno, solo para poder acercar a quienes quieran leerlo el libro entero. Excelente dato, muy importante. Y gracias, muchas gracias también a Alicia por haber coordinado, y por supuesto a Alicia Gutiérrez y a todo el equipo, Cecilia y todo el equipo por armar algo tan interesante como este ciclo. Bueno, muy bien, entonces, digamos, para ir cerrando, agradecerles a Valentina y a Claudia, pedirles disculpas por haber equivocado el nombre del libro. ¿Sí? Pero era mejor el de ustedes. Y agradecerles también a todos y a todas las participantes, digamos, en esta sesión. ¿Sí? Digamos, invitarlos entonces una vez más a la próxima charla que se titula Los derechos humanos como construcción colectiva, que será el próximo jueves a las 18, donde expondrá Sebastián Carasay y coordinará, digamos, Cecilia Ballina, nuevamente en el marco de estas actividades organizadas por la Dirección de Derechos Humanos y Memoria de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Les agradezco nuevamente la participación y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.